Bien, recuerdan que la clase pasada estuvimos viendo eh, puntualmente a la cámara. Entonces, el trabajo que haremos será como finalizar esto, pero para ponernos más o menos a tono de la cotidianidad, de los hechos, se me da por preguntar, ¿para qué servirá esto que estamos viendo de la cámara? Si bien nosotros debemos de tener como el conocimiento y la materia fundamentos a lo que apunta es eso, pero me pregunto, ¿sabemos hacer todo aquello que usamos cotidianamente sin en realidad usarlo de manera automática? Es decir, hemos visto la evolución de la cámara, seguramente alguno de ustedes ha podido pegarle una ojeada a lo que les dejé en el EVEA, que tenía que ver con los videos, que eran a modo de complementación de la información dada. Pero bueno, había una evolución la cosa fílmica, de la cosa analógica de video, de la cosa fílmica y la cosa analógica y la cosa digital en tanto fotografía. Entonces, ¿cómo hicimos como humanidad de un paso al otro? Y pudimos ver que en la información inicial que surgía en la fotografía, recuerdan que en la fotografía originaria se hablaba de soportes que tenían un determinado proceso y que debían tener algo eh, evolutivo, ¿no? Porque no era algo que nos generaba una cotidianidad. Pero sin embargo, de un tiempo a esta parte, el cambio ha sido demasiado vertiginoso. Entonces, hablábamos de que más de uno acá ha conocido lo que tenía que ver con las cámaras analógicas de fotografía, por ejemplo. La cámara de 30, que nos permitía, por ejemplo, el uso de rollo de 24 o 36 fotografías. Que eso teníamos que tener ese cuidado de novelar, tener ese cuidado de revelar y tener todo un proceso que hoy las cámaras digitales lo hacen como mejora. Entonces, ajenos a la idea melancólica de todo tiempo pasado fue mejor, cada tecnología lo que hace es ir aplicando una mejora sobre lo que vamos viendo, de manera que aquello que antes nos llevaba un cierto tiempo o una cierta complejidad, hoy ya no lo es tanto. Les comentaba que, por ejemplo, en un caso en el que me tocaba a mí puntualmente trabajar en un medio de noticias, las informaciones que llegaban de la calle con los camarógrafos y los noteros venían en cinta. Entonces, esa cinta yo la tenía que digitalizar, o sea, tenía que capturarla y eso tenía un tiempo real de captura. Es decir, si la cinta llegaba a las 12, 12 del mediodía y la cinta tenía una hora de duración, yo iba a estar una hora bajando ese material. Podía irme a hacer unos mates, podía irme a hacer un café, prepararme para lo que va a ser la edición posterior. La idea es poder ganar tiempo, entonces era sentarse y observarla para ir viendo y tomando notas con el productor más o menos en tiempo de qué es lo que se va a hacer. Y eso, imagínense el tiempo que demora en hacerse todo eso. Pero imagínense lo que era antes cuando esa cinta que llegaba tenía que revelarse. Era un proceso muchísimo mayor en ese sentido. Por eso, en algunos casos, la televisión salía en vivo y no tenía registro, porque no se grababa. O sea, no se filmaba, no había soporte para eso. El video vino a solventar ese problema y lo mejoró notablemente. Pero imagínense lo que fue para nosotros en las salas de edición cuando llegaban las tarjetas de video. Entonces llegaba una hora de grabación, pero ya descargarlo el material no significaba y no simbolizaba una hora de demora. Ya no era una hora, ya eran minutos de demora lo que demorábamos. Entonces, ver el material ya era algo como mucho más vertiginoso porque lo teníamos que ver directamente en las mesas de edición porque ya había cambiado ese ritmo. Entonces, en función de lo que se va haciendo, la cosa va mejorando. Si nosotros venimos a este ritmo, ¿qué sentido tendrá incluso sacar una fotografía más adelante si con una inteligencia artificial nosotros vamos a poder crear una imagen sin necesidad de tener que tener una cámara incluso?
lo que simboliza y lo que significa el estudio lógico de lo que estamos haciendo es poder identificar qué hay detrás. Entonces, no es algo ni solamente de postura, de principios, no solamente tiene que ver con algo de simplemente de pararse ante un hecho tecnológico que en general desconocemos, sino que en este caso tratemos de visualizar qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos. Porque, ¿qué sucede si tenemos que decir las cosas con nuestra función, nuestra mirada, la mirada personal que se tiene ante los hechos? Entonces, independientemente de que el día de mañana nosotros eh, apliquemos digamos, una inteligencia artificial, es abracemos lo que viene, abracemos aquello que nos sirve, que nos es funcional, a, digamos, a título de acción de lo que necesitamos hacer, y luego, a partir de eso, apliquemos lo que es necesario, pero entendamos cómo funciona. Entender los conceptos básicos de los hechos hace que podamos utilizarlo. Si no, en realidad siempre estamos haciendo lo que se nos es, lo que se nos brinda en realidad. Eso está un poco asociado a la idea de la libertad. Muchas veces la libertad la tenemos puesta en mesa como la libre elección entre partes, pero no siempre la libre elección de partes es elegir entre las dos opciones que tenemos delante, porque muchas veces no nos ponemos a pensar que estas dos opciones no es exactamente lo que queremos. Puede haber una tercera posición, puede haber una tercera postura que en realidad inclusive la desconocemos. ¿Y por qué? Porque no indagamos. Estamos ante el conocimiento de los hechos. Esto lo digo porque en algún momento se decía, ¿para qué yo voy a aprender este concepto matemático si no lo voy a aprender, si no lo voy a utilizar nunca más en la vida? Piensen que en un futuro diremos, ¿para qué me interesa a mí saber determinada función si en realidad no lo voy a aplicar nunca? Si yo con una inteligencia artificial voy a poder crear una imagen sin necesidad siquiera ya de tener una cámara o incluso salir a un exterior. Entonces, pienso, hace un tiempo se utilizaba, ¿no?, lo que significaba como imagen de archivo. Generábamos una entrevista y la entrevista no tenía soporte de imagen, entonces usábamos una imagen de archivo. Si esto se sostiene como, como algo habitual, entonces decimos, pongo una imagen creada artificialmente como si fuese una imagen de archivo, porque es a título simplemente de graficar lo que estamos hablando. Entonces estábamos en una nota que habíamos hecho en pleno verano y la única foto que teníamos del entrevistado la habíamos sacado hace 2 años en invierno. Pero el tipo estaba con otro corte de pelo, con una campera gigante y la nota había salido en verano. Entonces era normal que cualquier lector cuando viera imagen de archivo lo pudiera comprender con facilidad. Sin embargo, cuando vamos avanzando en el proceso evolutivo vamos cambiando eso. Digo, bueno, ahora yo puedo generar una imagen de este tipo con una malla, si quiero, sin necesidad de apelar a ese recurso. No sabemos a dónde nos va a llevar esta tecnología. Sin embargo, a lo que voy es, ante un apagón tecnológico, por así decirlo, nosotros debemos saber cómo es el funcionamiento de las cosas. Porque como vimos en el proceso evolutivo, cada mejora tecnológica lo que hizo fue resolver un problema que se aplicaba en función de ir mejorándolo, ir haciendo que la fotografía, que el video cada vez tengan un mayor y un mejor funcionamiento. Entonces, no solamente fue entenderlo, sino ir aplicándolo. Porque a medida que se nos abre una oportunidad, lo tenemos que abrazar y llevar hacia más adelante. Vizcachemos las oportunidades, que no siempre lo que tenemos delante es lo que queremos elegir. Entonces, a veces elegir opciones que tenemos delante no es libertad, sino es tan solo una falsa libertad de creer que eso que tenemos delante es lo que nos gusta, pero por ahí tenemos que indagar un poco más y descubrir que hay una tercera, cuarta o hasta quinta posibilidad que no se nos es ofertada, que no se nos es mostrada y que incluso hasta podemos ser nosotros mismos quienes tenemos que crear esa postura. Así que no es un planteo, digamos, no es una postura política lo que estoy diciendo, sin embargo es un recurso porque ahora lo vamos a incluso a hacernos eco de esto.
Entonces, vamos a definir el concepto de lo que vimos la semana pasada y aplicar, les decía para quienes no habían llegado en ese momento, que hoy veremos un contenido que nos empezará a ser de utilidad porque eh, a partir de ahora en cada trabajo se nos irá pidiendo esto, que luego iremos complejizando agregándole más contenido. Entonces les voy a compartir pantalla. Bien. ¿Escucharon hablar alguna vez de la propuesta estética? ¿Cómo, profe? Si escucharon alguna vez hablar de la propuesta estética. No, no. Creo que no. Bien. Hoy, puntualmente, lo que trabajaremos será el contenido de una propuesta estética. Entonces, la propuesta estética básicamente lo que hace es estar compuesta, digamos, por la elección, vamos a decirlo acá, de la unidad creativa que determina todo lo que se ve y cómo se ve. Si yo planteo, digamos, la propuesta estética de una determinada película, voy a saber qué tipo de cámara se usó, qué tipo de lentes, qué tipo de obturación, qué tipo de fotografía, qué tipo de vestuario, qué tipo de sonido. Eh, es, digamos, luego del guión, es la carpeta que nos dice cómo yo me imagino eso que voy a hacer. ¿Se entiende? Entonces, ahora imaginemos el trabajo posterior. Vemos la película y representamos lo que hay detrás. Decir, bueno, hagamos el trabajo inverso. Es decir, vemos la película y después escribimos el guión. Imaginándonos cómo fue ese trabajo. Y hagamos lo mismo con la propuesta estética. Es decir, vamos a poner por caso una película que hayamos visto todos. La que quieran, díganme El Rey un ejemplo. León. El Rey León, perfecto. Entonces, si bien es una película de animación, la película de animación tiene una propuesta estética. Sabemos qué tipo de cámara se aplicó, porque bueno, en este caso es una animación, pero las cámaras representan un funcionamiento, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver que esa cámara nos va a ser permisiva de un tipo de lente. Ese tipo de lente nos va a decir si tienen qué tipo de angulación tienen esos lentes, qué tipo de obturación nos presentan esos lentes, porque a su vez eso condiciona los tipos de plano. Fíjense que hay momentos en donde el Rey León plantea grandes escenarios. En el principio de la película nos muestra grandes escenarios, porque lo que está haciendo es describir una situación, describir una escena. Si no me equivoco, la película arrancaba con el nacimiento de Simba. Entonces se nos presenta el personaje y se nos presenta el personaje en un contexto, en el contexto en el que el personaje nace. Entonces, durante muchos momentos de la película tiene grandes escenarios, porque la película lo que hace, quiere demostrar es eso, ¿no? Es un rey león, es el león en su reinado, en su territorio, en las luces que toca su gobierno. Justamente cuando él habla con el padre le dice todo lo que toca la luz, y hay un lugar donde no toca la luz que ahí no debe ir, como son las fronteras de su reino. Entonces ahí ya en planos generales se nos presenta eso, ¿no? Luego de lo que le sucede a Simba, él comienza a tener un desarrollo personal. Él comienza a desarrollarse como persona, a encontrarse a sí mismo en quién es, qué quiere, qué necesita ante lo sucedido. Por ende, cuando se empieza a construir, los planos ya empiezan a ser diferentes. Esto no es que es una normativa, sino que funciona de esa manera. Si bien durante la primera parte de la película no todos los planos son planos generales, hay una gran cantidad de ellos porque los usan descriptivos. Y en este fragmento en el cual el personaje se descubre ante un conflicto muy grande, lo que tiene que hacer es empezar a construirse eh, como persona. Y eso lo hace de manera íntima. Por ende, los planos comienzan a ser más cerrados, más íntimos, más en la persona que en la situación, que en el entorno. Luego él vuelve al punto, entonces ahí volvemos a mostrar ese nuevo como encuentro.
Entonces, esto no es algo que haya quedado librado al azar. Si bien estos son personajes que son de animación, obviamente no tienen vestuario, cuando vemos esto en la construcción de un personaje, que el vestuario acompaña, vamos a decirlo, por ejemplo, en películas bélicas o en películas románticas o en películas de acción, en cualquier género que vayamos a trabajar, eh, se puede aplicar este tipo de contenidos. Se puede aplicar este uso en relación a la cámara, al movimiento de cámara, a la angulación de cámara, a los planos que vaya a utilizar esa cámara, así como también la profundidad de campo. Vamos a ver qué tipo de soporte, en este caso, por ejemplo, el soporte es color, no es en blanco y negro, como sí lo es en la lista de Schindler, por ejemplo. Es una película, un clásico realizado durante la década del 90, pero está hecha integralmente en blanco y negro. Entonces eso ya es una postura que es una decisión, es una toma que se hace desde un lugar. De hecho, la película tiene color, pero tiene objetos y personajes a color, nada más. Sí, Pablo. No, voy a defender mi rubro. Ahí faltaría para mí el montaje. También es una propuesta estética. Pienso en Memento, por ejemplo. Sí. Es una película que va de atrás para adelante. Sí, incluso vos, si lo pensás bien, eh, no es un invento que haya surgido solamente en la edición. Es verdad que acá no está, no está plantado acá, porque esto es a título de ejemplo, nada más. Y como les decía, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir complejizando el asunto. Entonces vamos a ir eh, exigiéndole más a la propuesta estética. Al principio vamos a ir viendo determinados elementos que nos sirvan a ese fin. Pero es verdad que, por ejemplo, la película Pulp Fiction o la película Memento, por ejemplo, pueden haber sido escritas con guión de montaje. Entonces ya se le puede dar esa técnica de narrativa, argumental. Pero es verdad que, como dice Pablo, en la sala de montaje nosotros podemos descubrir que alterando escenas, podemos hacer que esto se construya, que se construya una profundidad en la argumentación de un personaje. Sin embargo, la propuesta estética es un planteo previo a, a la realización. Nosotros, una vez que estamos en la sala de montaje, ya tenemos el guión escrito porque ya tenemos la película filmada, ya tenemos nuestra historia rodada. Entonces ahora tenemos que trabajar con este material. Esa sería parte de la preproducción, digamos. Claro, la propuesta estética es así, porque de hecho se ven involucrados una gran cantidad de actores en este punto, donde por ejemplo tenemos sonido, los efectos visuales que serán vistos en la pantalla serán realizados a tal fin. E incluso si yo voy a realizar una película que va a estar planteada como Memento, por ejemplo, para mí en la propuesta estética es completamente necesario que el jefe de edición, es el jefe de montaje, el montajista de la película esté presente en esas reuniones, porque no es ya una identificación que se va a ver posterior, sino algo que se tiene que crear al principio. Y como dice la máxima, la mejor escuela de cine es el montaje. Cuando uno sabe cómo cortar, cuando uno sabe cómo decir con elementos, sabe cómo escribir. Esto es porque es más fácil escribir el final, porque cuando uno sabe cómo termina algo, sabe cómo empieza. Muchas veces nosotros empezamos a escribir algo sin saber a dónde eso nos va a llevar. Es parte de un proceso creativo que es completamente loable. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a escribir y encontramos un final, a veces descubrimos que el final es una construcción que fue surgiendo luego. Entonces, como tal, la película no tiene un desarrollo fuerte. Ahora, cuando vamos a reescribir y empezamos del final hacia el principio, encontramos la película que queremos contar. Y el montaje es primordial para tal fin. Andrea, estabas con la mano levantada. Sí, justo te iba a preguntar. Ponele, a mí me pasa que me pongo a imaginar cosas y digo, esto estaría buenísimo para un guión. ¿En qué parte de la escritura o del proceso creativo tendría que imaginarme la propuesta estética? La Antes de... pro- Igual ya vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos bien los guiones,
muchas veces nosotros tenemos que tener el tipo de idea. Tipos de idea, por ejemplo, pueden ser reconocibles algo así como 7 tipos de ideas. Podemos estar en una ducha y una idea nos puede tomar por asalto. Sin embargo, hay ideas que no son nuestras. Hay ideas que tiene alguien y que somos contratados para realizar esa idea de alguien más, ¿no? Entonces, no siempre el funcionamiento orgánico de una producción audiovisual es tan lineal, ¿no? No siempre uno escribe el guión, después va con su guión bajo el brazo, lo presenta, adquiere la posibilidad de producción. No siempre es todo tan orgánico, a veces la cosa es fluctuante, a veces se tiene una escenografía y a partir de la escenografía se construye una historia alrededor. Esto surge de acuerdo a la necesidad del momento, pero lo más lógico es que una vez que el guión esté resuelto, que el guión esté creado, a partir de ahí se hace la propuesta estética. Siempre dentro de lo que es la preproducción. La producción básicamente es la estructura en la cual vamos a tener una preproducción, que es algo que está delante del rodaje, es algo que está anterior, porque durante el rodaje se termina de concretar aquello que se previó. Vestuario, guión, iluminación, fotografía, escenografía, sonido. Y una vez que llegamos a ese punto, vamos a pasar a la postproducción, que es cuando todo eso que previamente escribimos, que ya rodamos, tenemos que construir. Vamos a tener montaje, color, efectos especiales, y uno entendería que tenemos resuelta la identificación audiovisual una vez que la película es renderizada, es decir, una vez que ya la exportamos de nuestra sala de montaje, comienza un nuevo periplo. Ahora comienza la distribución, comienza la exhibición, o sea, tenemos que tratar de que la película se vea, entonces comienza una nueva etapa de producción, o sea, no es que la película termina ahí. En general siempre se nos dijo que teníamos la preproducción, el rodaje y la postproducción. ¿Y ahora qué sucede? Ahora hay que tratar de verla, hay que reproducirla, tenemos que abrir una gran cantidad de, de líneas para que nuestra película sea vista. Entonces, la propuesta estética no parte de un solo sector o de una sola persona, sino que son varias personas No, hechas de no, acuerdo. claro, son varios. Por ahí en una reunión, en las reuniones de producción, nosotros tenemos un guión resuelto, entonces yo soy el guionista y contraté a Andrea, que es mi directora de arte. Entonces, lo que hago es enviarte el guión y vos lo que haces es proponerme al guión una propuesta de arte. Entonces, a medida que avanzamos con esa propuesta, nosotros vamos a saber qué tipo de, eh, qué tipo de vestuario tendremos. Entonces, a vos, por ejemplo, se te ocurre en cuestión de vestuario, suponete, que todos los personajes tengan vestuario creado por bolsas de nylon. Ahí es donde prácticamente entrarás a golpe de puños con el sonidista que te va a decir, te mato si me pones... Son, todas las escenas son bajo la lluvia y todo el vestuario es hecho con bolsa de nylon. Así es imposible, yo renuncio, esto no lo hago, el sonidista o te mata o mata a alguien más, pero digamos, ahí es donde uno empieza como a descubrir, decir, bueno, vamos a simular nylon con este otro producto que no tiene este reflejo en cámara. Entonces, en fotografía se puede plantear un tipo de iluminación. Entonces, a partir de ahí, el sonido también puede aportar desde el lugar de cómo voy a tomar ese sonido. Esto quiere decir que cuando se establece esta posibilidad de propuesta estética, todas las cabezas de equipo empiezan a entrar en sincronicidad, empiezan a entrar en sintonía. Entonces la idea ya deja de ser un mero papel y comienza a transformarse en algo más. De manera que si yo sonidista veo la propuesta estética que hace cámara, que hace fotografía, digamos, voy a poder plantear algo más, o voy a poder descartar una idea, o voy a poder aportar una idea según la propuesta esta. Porque supongamos que estamos trabajando y el guión
resuelve una película de personajes que están, pongámosle por caso, tipo Ana Frank, y tenemos personajes escondidos dentro de una casa, ¿cómo lo vamos a iluminar? Y solamente tenemos velas para iluminar, argumentalmente, ¿no? Entonces, en fotografía tenemos que tratar de encontrar la iluminación justa que justifique lo que en argumento se menciona como la iluminación de vela. Entonces, ¿qué tipo de vestuario tendremos? Y además hay que tener en cuenta que el vestuario representa el cambio que tiene el personaje. Si decíamos que el personaje comienza con una ropa, supongámosle que es un personaje de élite, pero está encerrado y lo que le importa a ese personaje es sobrevivir, muy poco le va a importar su vestuario, muy poca atención va a tener de su vestuario. Entonces el personaje va a estar, mientras vemos que su ropa comienza a degradarse, su ropa comienza a transformarse en harapos, vamos a entender entonces que el personaje está evolucionando, porque el personaje está saliendo de esa alineación con la que lo mostramos al principio de Elite para poder tener ya un personaje conectado con su propia realidad. Entonces, el personaje está prácticamente desnudo, pero a su vez ahí está conectado con la realidad. O no, o por ahí queremos construir a la inversa. Y eso es parte de un planteo estético. Yo tengo que leer la propuesta estética y tengo que entender el concepto argumental de la película, siendo sonidista, siendo montajista, yo lo tengo que entender. Entonces, a eso se trata la propuesta estética. Básicamente es un manual de cómo se va a ver la película y cómo se va a tratar la imagen a realizar. ¿Se entiende la idea de la propuesta? Sí. Saquémonos todas las dudas porque quizás ahora no tengamos todas las preguntas, pero a partir de acá, la propuesta estética será algo que usaremos en casi todos los trabajos que hagamos. En casi todos los trabajos que hagamos vamos a ir imaginándonos, cuando se nos ocurre una idea, cómo la vamos a plantear en cámara, cómo la vamos a plantear en sonido, cómo la vamos a plantear en color, cómo la vamos a plantear en profundidad, en planos. Vamos a empezar a entender ya que una idea no es solamente un papel, sino es una construcción generalizada. Algo que se estructura según todos los factores cinematográficos. Por ende, no hace falta que tengan ahora ya resueltas todas las preguntas que tiene la necesidad, sino que lo vamos a ir encontrando a medida que avanzamos. Pero cualquier pregunta que tengan, la vamos a ir avanzando. Entonces, ¿conocen los tipos de valores de planos que existen? Es probable que conozcan con distintos nombres porque lo hayan escuchado de distintas maneras, pero si bien cambian los nombres de un plano, puede cambiar el nombre del plano, no cambia si su tamaño. Los tamaños no cambian, por ende, el tamaño con que se registra una toma en relación narrativa se desarrolla según una fragmentación adecuada de la acción a representar. Bien, esto quiere decir que si yo tengo en el guión escrito que un personaje camina de izquierda a derecha a abrir una puerta, yo lo puedo hacer en un plano general, como dijimos en Rey León, lo puedo acompañar en una cámara, digamos, en una cámara en mano que lo acompañe en un plano referencial y lo que vemos es la puerta, y lo acompañamos en un plano medio, en un primer plano, en un plano medio largo, en un plano americano. Vamos a ir viendo que en realidad esta identificación llegó al cine de la mano de la fotografía y llegó a la fotografía de la mano de la pintura. Digamos, no es que uno pueda entender que esto es un invento que surgió en un momento, sino que es una evolución, como dijimos, siempre son evoluciones de. Entonces, nosotros podemos ver una pintura renacentista, podemos ver una pintura románica y podemos ya identificar planos. En el plano más o menos en el que yo estoy en este momento en cámara, representaría lo que es un plano medio corto, porque es un poquito más largo que un primer plano. Si me empiezo a alejar voy a tener un plano medio largo,
Y así voy a ir identificando el tipo de plano. ¿Se entiende? Ahora vamos a ir viéndolos uno por uno. Pero la elección de por qué yo voy a usar un plano y no otro tiene que ver con lo argumental. Cómo yo quiero contar algo significa el plano que voy a hacer. El plano que voy a usar está meramente asociado a lo que yo quiero decir. Entonces, si yo quiero mostrar un personaje en un espacio grandilocuente, voy a utilizar, por ejemplo, un gran plano general, eh, que es aquel que muestra un gran espacio, una gran dimensión, y lo que se hace es describir más que otra cosa el escenario que transita el personaje. ¿Recuerdan la película Tonto y Retonto? Sí, sí. Bien, Más o en la menos. película, gracias por recordar esa maravilla, pero en esa película recuerdan que hay una secuencia en la cual uno de los personajes se equivoca de camino y toma toma una ruta equivocada en un momento crucial. Entonces ellos están yendo hacia las montañas, ¿no? Hacia lo que es digamos, un cordón montañoso, las llamadas rocosas y las rocallosas. Y entonces, en el momento en el que están yendo hacia ese lugar, se equivoca, entonces tenemos planos dentro del auto y luego el personaje, el que se equivocó de camino, intenta despertar al otro. Pero en el momento en el que lo intenta despertar, lo hace ya dentro del auto. Espérenme un momentito. Voy a ver si lo puedo referenciar más gráficamente. Bien, espérenme un momentito. ¿Pueden ver ahí? No importa el sonido, es simplemente para hacer... Fíjense que acá tenemos un plano descriptivo donde vemos una ruta. Claramente vemos que hay una necesidad de elecciones y se lo hace en un plano general. Es de noche, con eso es suficiente. Lo que necesitamos ver es que hay dos opciones. Vemos dentro del auto y ya vemos un plano que es un plano conjunto, nada más que lo que nos quiere representar es la acción de lo que él está haciendo justamente en la situación directa para equivocarse. Ellos tienen que ir hacia Aspen, que está hacia el oeste, o van a ir, en este caso se equivoca y van a Lincoln hacia el este. Entonces, en el momento en el que el otro se va a despertar, fíjense que ya lo hacen escribiendo algo completamente diferente. Vuelven a este mismo plano conjunto dentro del auto y ahora van a mostrar lo que ellos ven. ¿Ven? Ahora van a ir al momento en el que describen la escena. Y ellos tenían que ir a las montañas rocallosas y ahora cuando se describe la situación se la describe de esta manera. Se la describe llana, completamente llana. Entonces ahí ya descubren que hay un error. Entonces ven que en el uso de planos, acá se hace en un plano conjunto, pero ya por el espacio escenográfico ya hay una identificación mucho mayor a la descripción por el punto de fuga. Volvemos a tener planos descriptivos, ¿no? Acá tenemos un plano general, un gran plano general, digamos, y, y volvemos a lo descriptivo. Miren lo que es este gran plano general.
Acá ellos discuten, se van a separar y vemos, la calidad es muy mala, pero tenemos al personaje en esta situación y al otro personaje yéndose por acá. Entonces, ellos estaban yendo a las montañas rocallosas y encontraron que estaban en plena costa este de llanura, llanura total. Entonces, incluso hasta tiene un leve arqueo, ¿no? De lo que genera la vista de un gran plano. Por ende, esta posibilidad hace que podamos describir el error total que ellos han atravesado. Luego volvemos al plano conjunto, que es cuando se vuelven a unificar. Y por el factor de composición, la, la arquitectura de escena, están viendo cómo el personaje se construye con estas paradas, ¿no? Bien, y ahí vuelven al mismo plano conjunto que tenían anteriormente antes de volver a unirse. Antes de que se habían separado, luego se vuelven a unificar y se van en viaje en la misma situación. Bueno, ahí justo se estaba volviendo a equivocar en el camino. Pero ven la identificación, en este caso, por ejemplo, hay un ida y vuelta, pero los planos construyen una normativa, ¿no? Van del plano general al plano conjunto, del plano conjunto van al primer plano, entonces van de la sensación del personaje, la estructura más narrativa del personaje a lo que ellos están viendo en esa situación. Sí, Brian. Puede ser, profe, que arrancan también por el plano general para situar a la persona donde se está haciendo la toma, o sea, para que no esté perdida la persona que lo está viendo. O sea, arrancamos por un plano general y después vamos a los planos siguientes. Exacto. Exacto, tal cual. Los planos que son eh, generales son planos descriptivos y funcionan para que se haga de esta manera. La, la regla dice que lo primero que hay que hacer es mostrar dónde estamos, para que el espectador entienda qué es lo que está viendo en una situación. Pero como dicen que las normas están para romperse, las reglas para romperse, uno puede empezar por un plano de detalle y justamente justificar. Es muy común ver que tenemos una persona tirada en la arena disfrutando del sol y cuando la cámara se aleja en realidad vemos que está tirada en una obra en construcción arriba de la arena que tiene que meter en los baldes antes de volver a construir. Ahí es donde el recurso, si yo lo hubiese mostrado al revés, como dice la norma, yo muestro la situación contextual, entonces ya carece de magia, porque el chiste es la construcción inversa, es el manejo de información. Entonces, los planos lo que hacen es llevar adelante un relato. Por ende, la elección de los planos en una propuesta estética no es solamente una mera construcción de gustos, sino es lo que la historia necesita. Con seguridad, ustedes pueden haber visto eh, y haber seguido la carrera de algún director o alguna directora que les guste. Digo directora también porque el cine el cine argentino de Lucrecia Martel es una maravilla. Pero no, uno pareciera que los planos son construcciones caprichosas, porque cuando uno ve un plano es una película de Lucrecia Martel, y cuando uno ve un tipo de construcción de acción, uno sabe que con 3 planos sabe que esa película es de Spielberg. O hay siempre un plano continuo, es decir, eh, un plano secuencia que termina con un movimiento rápido o incluso hasta un zoom y sabe que eso es una película de Scorsese. De alguna manera uno va identificando que pareciera que son los sellos de un personaje, de un director. Pero, si bien las películas de Scorsese son todas diferentes, o sea, porque podemos tener películas más humorísticas, no, pero películas que tienen un trasfondo como El Rey de la Comedia, o bien podemos tener La Isla Siniestra, o la película Hugo, o Taxi Driver, o Toro Salvaje.
o Buenos Muchachos, vamos a ir viendo que las películas son diferentes y a su vez tienen la misma estructura en tanto planos. Entonces decimos, ¿qué es lo que se está repitiendo? Se está repitiendo su sello, pero como las historias son diferentes, vemos que su aplicación y su adaptación ante eso también se va alterando y también se va modificando. Por eso, cuando elegimos un plano, no lo hacemos desde el gusto personal o el capricho de esto me gusta a mí, sino es lo que yo necesito contar argumentalmente. Por eso, como decía Brian, yo puedo mostrar primero lo descriptivo porque necesito mostrar a dónde está mi personaje, qué es lo que está atravesando. Porque si no, lo que yo puedo hacer es jugar con la idea. Entonces yo puedo, por ejemplo, ver Sexto Sentido y saber que el director a mí nunca me mintió. Siempre me mostró la verdad. Yo no la pude ver, no la vi. Yo me di cuenta al final, pero me lo mostró todo el tiempo, no me mintió, no hay un engaño. Que eso es parte también de querer jugar con el espectador y después darse cuenta que, bueno, esto en realidad no me lo mostraste, si no me hubiese dado cuenta. Bueno, en Sexto Sentido, él muestra a las personas en conjunto, pero nunca están juntas, nunca están hablando juntos. Entonces, hay una explicación de eso, un tanto humorística, en un capítulo de Los Simpsons en el que está Homero Simpson con un contratista, no sé si se acuerdan, que la explicación la da eh, Hopkins. Eh, Stephen Hopkins le explica por qué Homero cree que habla con alguien cuando en realidad no había nadie. Pero es una construcción escenográfica en la que él genera un mundo paralelo en la que cree que está viendo a alguien. Eh, en este caso, en Sexto Sentido, vemos a Bruce Willis hablando con la madre, pero en realidad no está hablando. Están en el mismo plano, solamente la película lo que hace es ponerse a la altura de los ojos del protagonista. Como la película está contada por el niño, nosotros vemos lo que ve el niño. Y el niño sabe lo que está sucediendo. Por eso, en muchos casos, la angulación de cámara, que es algo que veremos ahora, también está referenciada por la visión de él. Él, al ser más petizo, mira hacia adelante, pero siempre ve a las personas en conjunto y sin embargo no están juntas, porque una persona no está ahí para la otra, pero no está. Entonces no hay un engaño, no hay una mentira, no mintió, hay un engaño, pero no hay una mentira. Entonces, la elección del plano está asociado a eso. Bien, tenemos plano general, gran plano conjunto, que es lo que vimos recién, tenemos el plano entero, y acá, en este caso, tenemos planos descriptivos. Como decía Brian recién, nosotros tenemos que tener primero una explicación de dónde estamos. Y ahora, cuando vemos dónde estamos, vemos quién está en ese lugar. Y ahora tenemos que ver qué le pasa a esa persona. Y ahí nos podemos cerrar a un plano más, digamos, más necesario de acuerdo a lo que le va a pasar. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron la película 21 gramos, que recuerdo que tenía una secuencia muy interesante en la cual se describe una muerte y o sea, dan la noticia de una muerte, pero que en vez de que la cámara se quede con el personaje que recibe la noticia, sino se queda con un pariente. Entonces el pariente no sabe qué hacer y a lo lejos ve cómo los demás están sufriendo eso. Esa elección de plano se queda en un plano narrativo, porque se queda en la sensación, en el dolor de esa persona, pero no es la protagonista. Ahí hay una elección también. Se dan cuenta, es como que el protagonista se derrumba y los demás lo apoyan, pero hay una persona que no sabe qué hacer. Entonces tenemos gran plano general, plano entero, plano conjunto, los tenemos como descriptivos. Describimos. Cuando nosotros nos vamos a acercar a los planos narrativos, vamos a ir viendo que los planos ya empiezan a mostrarnos ya sensaciones. ¿Qué les pasa? Podemos ver que esto que van a hacer es peligroso, o es doloroso, o gusta, o le da miedo, celos, risa. Eso lo empezamos a describir con los planos descriptivos que son medio, primer plano, y después ya tenemos los planos como el primerísimo primer plano y el plano detalle que van solamente a justificar. Es como el punto que termina de describir esa escena. Podemos empezar
por un primer plano y luego cambiar el general, ¿no? Pero la normativa dice que tenemos que ver a quién en un lugar y ahí tenemos que ver qué le pasa. Y después lo terminamos de justificar si es necesario con el primerísimo o el detalle. Pero si ustedes ven, hay un breve salto entre los planos descriptivos y los planos narrativos, que es este plano americano. Entonces, el plano americano es el que se centra en el encuadre del personaje desde las rodillas hasta la cabeza. ¿Por qué creen que este plano se llama así? Eh, ¿Y por qué creen que está también como un nexo entre ambos? ¿No era por las películas de vaqueros, las de western? ¿Puede ser? Exactamente. Este plano es el único que inventa el cine, porque es un plano de necesidad. El plano existía porque no es que en ningún momento la pintura no haya utilizado un plano americano. Nada más que no estaba determinado como tal. En el cine de western era muy común que nosotros podamos ir de el plano descriptivo donde tenemos los dos personajes, por ejemplo, de espaldas y que van caminando hacia lo que va a ser el duelo. Entonces, ¿qué tipo de planos podemos hacer ahí? Podemos tener un plano entero, conjunto, digamos, ¿no? De los dos, donde los personajes se van alejando. Podemos ir, porque nunca podemos hacer un corte, ya lo vamos a ver eso, nunca podemos hacer un corte del mismo valor de plano, nunca podemos hacer, ahora nos vamos más atrás, no suele quedar bien. Podemos ir desde este plano a un primer plano de una persona que está viendo desde un bar eso que ellos están haciendo. Entonces ahí vemos lo descriptivo, lo que le pasa a algo. Cuando volvemos a la calle, lo que vemos ya es un gran plano general donde se están alejando. Y ahí podemos ir a un plano de referencia de uno de los personajes que se está acercando, mientras en paralelo vemos que el otro se está alejando. Y después cambiamos al otro y vemos que este se está acercando y aquel se va alejando. Pero en algún punto empezamos a tener un problema. No podemos ir a un primer plano porque la situación del arma nos empieza a quedar afuera. Podemos ir a un detalle en el que vemos que los dedos del pistolero se empiezan a acercar al arma, ¿no? Como es un tanto sutil. Pero ahí yo no puedo mostrar más que tan solo un personaje, no puedo mostrar al otro. Cuando yo hago un plano medio, la mano me queda afuera. Cuando hago un plano entero, pierdo esa descripción porque el plano entero es más descriptivo que argumental, que narrativo. Entonces empiezo a perder ese calor que tiene el plano, perdón, americano. Justo, perdón, me perdí leyendo. Entonces ahí es donde nace la necesidad de tener un plano americano. Es un plano que se cortan las rodillas, entonces no es entero, tampoco es medio y deja la mano disponible para que el personaje pueda poner en cuadro su mano en el arma y disparar, ¿no? Se agacha un poco, dispara y tenemos encuadrado en el plano la situación del duelo. Todos recordarán el final de El bueno, el malo y el feo, con esos ojos que se miran, que se van mirando como se van juzgando entre ellos, pero ese primer plano que va juzgando y que va describiendo los personajes deja fuera el argumento si es que nosotros no avanzamos en esa situación argumental, ¿no? Sí, Brian. Profe, ¿tiene algún nombre el plano que hace Tarantino siempre? ¿Zoom a primer plano o no tiene nombre? No sé. Sí, eso tiene nombre, ya lo vamos a ver más adelante porque tenemos, cuando veamos movimiento, porque acá solamente estamos viendo planos fijos, ¿verdad? Como algo más plástico. En general, las cámaras de cine no tienen, no tienen zoom, son lentes fijos. Por ende, durante muchos años, el cine que se hacía en video o en 16 milímetros o en 8 milímetros, algo más hogareño, que sí tenían zoom esos lentes, no tenía permitido el uso de zoom, porque como el cine no tenía zoom, había quedado como normativa que no se usaba.
Después de los 90 te pudo usar cualquier cosa. De hecho, como les decía también, eh, Scorsese usa el zoom. No es algo que esté bien, pero en realidad es un zoom out que va de, por ejemplo, en el caso de Tarantino, es un movimiento de cámara que es un movimiento, en realidad es un movimiento óptico, no es un movimiento físico. El movimiento óptico se lo llama zoom y el movimiento físico se lo llama traveling. Entonces yo puedo decir traveling in de plano entero a primer plano, por ejemplo. Eso es un traveling si yo muevo la cámara. Si yo en realidad lo que hago es hacer un zoom, es zoom, que va de plano entero, zoom in a primer plano. ¿Se entiende? Uno es óptico porque es el del lente y otro es físico cuando es traveling. ¿Se entiende, no? Ese sí, pero es un movimiento. Sí, sí, profe. Bien, acá tenemos la ejemplificación entonces de los distintos tipos de plano, donde vemos. Profe, no estás compartiendo, por las dudas. Perdón. Perdón. Solo quería graficarles acá. Lo pueden ver, igual esto yo siempre se los mando, así que no sean problema. Ahora es tan solo a título de ejemplificación. Bien, entonces vamos a tener un primer plano corto, un primerísimo primer plano, un primer plano, un plano medio corto, un plano medio, un plano tres cuartos, que es el americano, un plano conjunto o un plano general, y después tenemos el gran plano general, que es aquel que acá se lo conoce como plano general largo. Ustedes van a ver que esas cosas van a cambiar en nombres. Lo van a ver en otro lugar, lo van a ver en una traducción española, lo van a ver en una traducción mexicana, y siempre eso va a cambiar. El nombre va a alterarse, sin embargo, las proporciones no se cambian. El que es plano corto, medio corto, es plano medio corto. Va a tener otro nombre, pero va a ser siempre en esta proporción. Se entiende como que podemos ver para qué sirve cada uno. Entonces, son planos que usamos a manera descriptiva, a manera de relato, pero a su vez lo usamos porque es lo que nos demanda la necesidad argumental de nuestra película. La película lo que hace es exigirnos un determinado uso de plano, y eso es lo que vamos a aplicar en ese sentido. Cuando tenemos plano de referencia, por ejemplo, es el caso en el que nosotros, por ejemplo, utilizamos en un plano contra plano, en lo que es conocido como una charla. Vemos un plano general en el que tenemos dos personas en una mesa, ¿no? Están sentadas tomando un café, dos personas en una mesa. Cuando yo quiero verle la cara a una de esas personas, por ejemplo, porque va a decir algo o va a recibir una información, me voy detrás de uno de los personajes, muestro parte de su cabellera y su hombro, y ahí veo el personaje que quiero destacar. Cuando voy al revés, hago lo mismo. ¿Se entiende? Me voy con la cámara detrás del personaje y veo a este. Y si no, voy al revés. Entonces ahí tengo referencia de personaje y del otro lado tengo a la persona que yo necesito mostrar. Eso en el caso de una situación en una mesa, en un café. Sin embargo, eso lo podemos hacer en movimiento, en la calle o en un auto. ¿Se entiende? Tenemos referencia para justificar, a su vez, como había dicho Brian anteriormente, es parte de la ubicación espacial. Si yo lo hago, a su vez, el hombro que yo muestro es referencial. Me ayuda a ubicarme espacialmente. ¿Se entiende? Yo lo pongo justamente para que le veo la cara a un personaje, pero necesito ver a quién le habla. Si no, me genera esa sensación de qué hay del otro lado de pantalla. Que es, ¿se acuerdan cuando hablábamos del cuadro y fuera de cuadro? Si yo le hablo a alguien que está ahora fuera de cuadro, ustedes van a querer ver qué hay del otro lado. Es muy común el efecto, ¿se acuerdan como les decía recién, de la persona que está tomando sol y lo creemos en una playa y en realidad está en una obra de construcción? Bueno, sucede también, muy común, cuando una persona se está declarando su amor a alguien y está declarando su amor y de golpe cuando la cámara lo muestra referencialmente está en un espejo. Entonces creíamos que estaba diciendo algo a alguien y en realidad del otro lado no había nada, o estaba él mismo, o le estaba hablando a su mamá,
y estaba simplemente practicando o estaba hablando con un osito de peluche. Ese tipo de efectos es el que construye no solamente la espacialidad del asunto, sino lo argumental del personaje. Si yo lo muestro de primera mano hablando con el espejo, ya pierde esa identificación, a no ser que yo me vaya centrando en lo que el personaje dice. Yo me voy centrando, lo muestro en el espejo, entonces ya el espectador sabe que él está hablando con sí mismo. Pero si en el espejo él empieza como a describirse a sí mismo y empieza a sacar cosas que en realidad él no dice, ahí tenemos una utilización del plano de manera diferente. Ya cambió esa sensación. Profe, el otro día vi una película, me hizo acordar a eso, que se llama Her, eh, que empieza justamente con un primer plano y que él está relatando una carta porque se dedicaba a eso, pero bueno, vos no sabés que él está relatando una carta para otra persona. Y es como que parece que no tiene importancia la carta porque en realidad es una carta más, pero yo creo que también, o sea, es la primera escena y la primera escena siempre te va a mostrar cómo va a ser la película, así que supongo que también era como una manera argumentativa de describir al personaje y qué tanto sentía. No sé si la viste. ¿Vos estás segura de que ese es el primer plano de la película? Él, creo que sí, por lo que recuerdo, él empieza hablando y estaba como relatando la carta. Sí, 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 sí. Sí. La vi. Vamos a hacer un juego también. eh, Así como ahora vamos a empezar a usar esto de la propuesta estética, hagan un juego y júrenme, solamente con las películas que ustedes recuerdan, que les encantan, saben cómo empieza la película. En general, uno nunca sabe cómo empieza una película, nunca recuerda los primeros 5 minutos de una película y sí recuerda los 5 minutos finales. Pero en general, uno a veces encuentra que la película tiene una música hermosa. Y yo les pregunto, ¿cuándo empezó esa música? Si no saben cuándo empezó la música, es porque está perfecto, es porque está bien puesta. Si ustedes se dan cuenta que la música empezó muy violenta, a no ser que sea algo buscado, es un error. Los mejores efectos especiales son los que no se notan. Si uno los nota, es porque están mal hechos. En general, por más que vuele la Torre Eiffel y se prenda a fuego todo, si está bien hecho, está justificado y no se ve, no se entiende. O sea, perdón, sí se entiende, pero no se, no se problemiza ese asunto. Entonces, ahí ya deja de haber un problema en ese sentido. Entonces, acá lo que decía Andrea tiene que ver con esto de que yo la vi la película, pero no recuerdo esos 5 minutos iniciales. Pero sí es como dice ella, que sucedió, eh, fíjense que las personas que vieron esa película seguramente entenderán el por qué es ese plano. Eh, Ese plano tiene que ver con qué personaje vamos a ver, qué tipo de personaje vamos a ver, pero a su vez, qué tipo de historia vamos a ver. Porque cuando al personaje lo vemos en situación de exteriores, el sonido que tiene cuando él está en exteriores no habla de situaciones exteriores, sino que habla de interiores. Él nunca deja de estar en conexión. Y esa conexión no lo hace conectarse con el entorno, sino consigo mismo. Y esa situación habla todo el tiempo del personaje. Quienes no la vieron en la película, mírenla, porque realmente es una gran película. También habla un poco de esto, de esta tecnología que está tan en boga hoy, tan en boca de todo el mundo, pero que no es el futuro. El futuro llegó hace rato. Eh, y realmente lo estamos viviendo como todo un palo. Así que es interesante para quien no la vio que vea esa película. Sí, pero ¿Cuál era, profe, la película? Her, Her es, donde la protagoniza Joaquín Phoenix. No, atrás, sí, la veo. Pero realmente él lo hace muy bien porque fíjense, estén atentos no solamente a la parte argumental, porque fíjense cómo lo argumental se construye en base a una propuesta estética. ¿Está en Netflix? ¿Decís? Vaya. Si no en plataforma va a estar. Quien no tiene Netflix se la puede buscar. Eh,
Pero bueno, hay algo interesante en la construcción argumental y narrativa del asunto, porque no es solamente lo que yo quiero decir, sino cómo lo digo. ¿No? Esto tiene que ver con, por ejemplo, lo que se dice de... Han visto cómo, por ejemplo, es esa poción química que se sirve para construir las canciones. Creo que era... este uruguayo, bueno, que decía que la música es un gran porcentaje de letra, un gran porcentaje de música y un gran porcentaje de algo que nadie sabe qué es, pero que es lo más importante. En realidad una buena canción era letra, música y eso que nadie sabe qué es, pero que es lo más importante. Porque una letra de una canción puede ser excelente, pero interpretada por alguien puede ser una porquería. Incluso hay quien presenta una canción y hay quien hace un cover de esa canción y el cover es mejor que la original. Eso sucede muchísimo. Entonces, no es solo la letra o no es solo la música, sino es la conjunción de ambas en una estructura que termina por generar esa nueva, esa nueva construcción. Por ende, cuando ustedes vean la película, fíjense también, hagan función de que, esto se me dijo una vez, no me lo olvidé más, estamos a punto de cumplir 100 años, o sea, dentro de unos años se van a cumplir 100 años de que el cine es sonoro, popularmente sonoro. Entonces, nosotros solemos decir, vamos a ver una película, vamos a ver una película. Sin embargo, eso hace que, de alguna manera, vayamos simbolizando que las películas se ven y no se escuchan. Les digo, cuando el sonido está bien construido, no hace falta tener grandes saltos, ¿no? A veces descubrimos que la música ya nos pegó, ya nos conmovió y no sabemos en qué momento empezó. Sin embargo, está. Cuando ustedes esa película que tanto les gustó, solamente la ven sin escucharla, la película tiene una baja impresionante en su conjunción. Ya deja de ser esa película maravillosa que les gustaba. El Exorcista sin esa música no es El Exorcista, ¿no? Como que hay algo que la termina de construir. Entonces, los sonidos metálicos, los sonidos como carraspeados de los personajes, cuando ustedes la película solamente la ven sin escucharla, la cosa cambia. Y cuando ustedes la película la escuchan sin verla, la cosa cambia. Una película de terror actual, de esas que solamente van al efecto de meramente asustar con un sonido, en general se olvidan muy rápido, ¿no? Son películas que se nos terminan como de caer muy rápidamente. Pero bueno, sí, Andrés, es parte de la esencia. Esto es la construcción musical de eso que nadie sabe qué es, pero que es lo más importante. Entonces, es probable que ustedes digan, es una frase muy elaborada, pero voy a audiover una película. Presten atención a la música, sobre todo si van a ver Her, y van a ver que cuando él está fuera, no está realmente en un ambiente de construcción mayoritario, no hay un sonido ambiente real. Él está siempre conectado y nunca deja de estar en cercanía de ese personaje con el que él habla. Entonces, estén atentos a eso. Esto es como cuando se dice salió el sol, sabiendo nosotros que el sol no sale a ningún lado, sino que el sol está ahí y somos nosotros que girando descubrimos el sol, ¿no? Entonces, poéticamente es hermoso decir que salió el sol, más que decir, bueno, por el movimiento de traslación de la Tierra, hoy la rotación hizo que sea visible el sol. Es más lindo decir salió el sol, así como también es muy común decir voy a ver una película. Entonces, vean la película, pero véanla sintiéndola. Vean el color, vean la profundidad, vean el plano, vean los movimientos, vean el sonido. Y realmente van a descubrir esto. Y hagan este juego. La película que les gusta, traten de recordar cómo empieza. Hay una película que muchos recuerdan cómo empieza porque fue muy criticada, digamos, que es Perdidos en Tokio, que empieza con un
5 minutos del culo de Scarlett Johansson, ¿no? Que la cámara justamente sale del culo de Scarlett Johansson y se va alejando y va yendo a la inversa. Pero como decía anteriormente Brian, necesitamos describir al personaje. Y ese plano lo describe, porque no es solamente el efecto, ¿no? Como el clickbait de decir, estoy mostrando el culo de Scarlett Johansson, sino estoy mostrando su angustia, su depresión, estoy mostrando su soledad. Cuando la vemos hacia lo lejos, vemos la ventana, vemos Tokio, vemos un cúmulo de personas y la vemos a ella sola, abandonada. Entonces, ya no es el chiste fácil, sino que hay una construcción muy grande en cómo ese plano fue elegido. Sí, es una película de Sofía Coppola. Entonces, esa película tiene un recuerdo, porque en lo popular sí está el por qué se eligió ese plano y no otro, pero fíjense en el por qué elegí ese plano argumentalmente. Luego, como les decía recién, existe la angulación de cámara. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar del picado y el contrapicado, que son angulaciones que me muestran una observación. Vieron que decíamos recién que la cámara se pone a la altura del personaje de Sexto Sentido, ¿recuerdan? Entonces ahí tenemos un personaje que mira hacia arriba. En general, cuando mostramos un personaje hacia arriba, lo que estamos haciendo es describir a ese personaje como un personaje grandilocuente, un personaje que ya está con una guerra ganada, ¿bien? Por decirlo eh, de manera ejemplificadora. Y por contrario, cuando lo mostramos contrapicado, que lo mostramos, digamos, vemos que el plano lo muestra hacia abajo, vemos un personaje achicado, vemos que la cámara muestra un personaje que está como abatido, por así decirlo. Entonces, ese personaje no tiene un uso de la angulación simplemente porque sí. ¿No? Yo no lo estoy mostrando simplemente de esa manera porque me quedó cómodo la cámara. Lo hago porque en realidad necesito que esa inclinación me muestre un personaje eh, en un tipo de situación, ¿verdad? Después tenemos el plano cenital, que es la cámara justamente desde arriba, pero que ya no es un plano argumentativo, sino más bien es más descriptivo y más plástico, así como también el que está contra cenital, que está desde abajo y que muestra el personaje desde los pies hacia arriba. Entonces, hay una angulación de cámara que es la angulación que se lo llama como aberrante. Es la angulación aberrante o la angulación holandés, el plano holandés que se lo conoce. Entonces, el plano holandés, para que se hagan una idea, es este. Fíjense la cámara y cómo la ven. Si yo tengo el plano así, de golpe veo que golpean la puerta o algo así, el plano se pone así. Entonces ahí ese plano que no es normal en la naturaleza hace que el espectador descubra rápidamente que ahí hay algo. Hace poco fui al cine a ver la película La Extorsión, no sé si la vieron, pero quienes la hayan visto recordarán que en los momentos cruciales el personaje tiene una gran profundidad, la cámara le da una gran profundidad, o sea, un gran punto de fuga, pero en lejanía. Entonces el plano se construye así. Tenemos una fuga hacia la puerta, por ejemplo, pero el personaje que está en fuga, ¿sí? Lo vemos como a un lado, un plano cerrado, con fuga hacia atrás. Ese es un plano aberrante que lo que hace es describir la sintonía del personaje. Entonces, ustedes pueden notar, la idea es que no se note, la idea es que eso sea, como digo, fluido. Pero cada vez que en la película figuraba un plano aberrante, uno sabía que estaba por suceder determinada acción, determinada situación. Bien, voy a apurarme un rato porque quiero... Sí. Disculpa, una pregunta. ¿Cómo se llamaría el plano que te invoca pero desde atrás? El de referencia. ¿Pero el de cuál? ¿El perfectamente atrás? Ponele si yo estoy así. Así. Sí, no, es de acuerdo al tamaño, porque yo puedo, por ejemplo, tener
un primer plano, La puedo angulación, tener... perdón, la angulación. no, porque no importa si yo estoy de frente o detrás. O sea, yo puedo estar de frente y esto es un primer plano, pero si yo estoy detrás es lo mismo. Comprende la misma métrica de plano. Entonces, no hay angulación sino si yo ahí tengo referencia. Tengo referencia tuya y tengo que ver si lo que yo quiero destacar es al personaje o a la escenografía. Tengo un personaje desde atrás, pero que está mirando el mar, por ejemplo, o está mirando un abismo o un balcón a punto de saltar. Lo que quiero ver es la descripción del personaje. No tengo cara ahí, tengo espalda. Pero voy a ver que el personaje está ante algo. El espectador inmediatamente, cuando yo muestro eso, sabe que algo va a pasar. Después puedo ir adelante y mostrarle la cara. Pero no deja de cumplir el mismo valor de plano, ¿se entiende? Como que yo después puedo irme adelante y utilizar el mismo plano, el mismo valor. O incluso puedo estar detrás tuyo, así grabándote, y puedo ir girando con la cámara y puedo ir en el mismo valor hacia adelante, ¿no? Claro, Entonces entonces puedo, los ángulos son como así, o sea, de perfil. claro, el ángulo va, digamos, de lo que es la angulación normal, que es la angulación de cámara, que se lo conoce como angulación normal a la altura de los ojos, a el picado, el contrapicado, tenemos el cenital, que es el que está arriba, como les decía recién. Entonces tenemos un ángulo de 180 grados, desde acá hasta acá abajo. Entonces tenemos una angulación desde el normal hasta el cenital, o sea, arriba, abajo, al medio y a los costados, o sea, como en las diagonales. Esto puede ser tanto a la derecha como a la izquierda, atrás, adelante. La angulación siempre va del eje del personaje hacia arriba y hacia abajo. No importa la rotación. El tema es que ya lo vamos a ver más adelante. Seguramente habrán escuchado hablar de el eje de acción. Entonces el eje de acción es el que nos determina de qué lado poner la cámara. No la podemos poner en cualquier lado, sino saltamos el eje y hacemos que un personaje esté viendo hacia la derecha, de golpe mira hacia la izquierda y parece que está hablando consigo mismo. Es un error muy común de hacer, así que despreocupen. Acá les muestro los tipos de lente, que esto es algo que lo hablamos la clase pasada. Eh, ¿Recuerdan? Veíamos el tipo de angulación que teníamos con los 20 milímetros, los 35, los 50 milímetros. Recuerdo que Brian hablaba de la cámara que había hecho en sus trabajos fotográficos. Y acá entonces vamos a tener qué tipo de plano nos va a permitir, qué tipo de ángulo, perdón, nos va a permitir un tipo de plano. Si yo hago un plano, como por ejemplo un plano conjunto, como decías vos recién, en un ojo de pez, voy a tener un plano deformado, distinto que si lo hago con un teleobjetivo de 200 milímetros o más, ¿no? Como que, fíjense cómo se nos va cerrando la angulación. Si yo tengo un 200, voy a tener muy poco ángulo de cámara. Por eso es que el plano se usa para paisajes o, o elementos muy distantes. Y el 35, que es el más común, el que se suele utilizar, entre el 50, por ejemplo, entre el 35 y el 50 tenemos una angulación que es la más normal, de acuerdo a la observación, es la que nos permite la observación más similar al ojo, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablamos de exposición? Esto lo traje porque ahora les quiero mostrar algo. Hablamos de exposición, ¿recuerdan cuando hablábamos de los anillos del diafragma que nos permitían tener mayor incidencia de luz o menor incidencia de luz? Ah, sí. Bueno, de acuerdo a la luz que yo tengo en un escenario, voy a tener una necesidad de exposición. Si yo tengo muy poca luz, voy a necesitar de abrir el diafragma para que entre más cantidad de luz. Pero como la luz es poca, lo que yo voy a necesitar es tiempo. Eso se mide eh, por el valor de obturación. Entonces, si yo saco una foto con una obturación muy corta, lo que va a hacer el obturador es abrir muy rápido, y entonces va a dejar pasar muy poca luz. Por más que yo abra el diafragma muchísimo, va a pasar poco tiempo, cantidad de luz. Entonces, cuando yo abro mucho el diafragma, dejo que entre mucha luz, pero pierdo profundidad. Cuando yo cierro el diafragma, gano profundidad, pero pierdo incidencia de luz. Entonces,
Esto es una proporción que a mayor exposición, menor profundidad y viceversa. Bien, hablábamos del enfoque la vez pasada, que es, recuerdan que teníamos como primer anillo, en general es el primer anillo, también podemos, en algunas cámaras lo vamos a tener de manera manual, en algunas otras va a ser de manera automática, entonces no vamos a tener el poder de control ante eso. Y luego vamos a tener acá, yo les dejo, esto se lo dejo como para que lo vayamos viendo, que es la foto que vimos recién, que es la angulación de la cámara, porque les quiero traer un ejemplo para que probemos. Ven, acá tenemos como valor de obturación en el diafragma, tenemos este mismo valor, se acuerdan que esto yo se los traje en la clase pasada, para que lo vayamos observando. Esto tiene que ver en... No siempre esto lo podemos medir, esto es muy difícil que lo midamos, o no es necesario que lo midamos en una propuesta estética. Pero sin embargo, nosotros sabemos que si vamos a usar un tipo de lente, vamos a tener que luchar contra una determinada obturación. Por ejemplo, si yo quiero ambientar mi situación a una película de tipo Proyecto Blair Witch, por así decirlo, y quiero usar cámaras VHS, no voy a usar cámaras VHS, pero voy a fingir la cámara, entonces voy a tener que elegir si esto yo lo hago en rodaje o si esto yo lo hago en postproducción. Saturar los brillos en postproducción para fingir un VHS, o bien lo planteo desde acá. Pero el vestuario, la iluminación, ya van a venir desde el vamos con esta normativa. Entonces la estructuración va a hacer que el tipo de lente que yo elija me va a condicionar el tipo de diafragma que yo utilice al momento de estar en rodaje. Vamos a ver que también, por ejemplo, si vamos a tener lentes muy brillantes, por ejemplo, vamos a hacer uso de filtros, por ejemplo, que son los filtros que nos bloquean los rayos solares. Por ejemplo, en el caso que estemos utilizando lentes en el exterior, vamos a ver que hay filtros ND, que se le llaman, que lo que hacen es bajar un punto del diafragma, ¿no? Entonces, nos da un mayor control de la utilización de la cámara en exteriores y nos reducen la posibilidad en interiores. Por eso es que son lentes, son filtros móviles, son filtros que ponemos y sacamos de la cámara. Podemos apelar a decir, esto lo arreglamos en postproducción, pero Pablo lo sabrá muy bien, que tiempo que tenemos en postproducción, tiempo que tenemos en montaje, en edición, es tiempo perdido, digamos, porque vamos perdiendo tiempo de posibilidad argumental de edición. Si lo vamos viendo en rodaje, si lo resolvemos en rodaje, es tiempo que ganamos luego en postproducción. Bien, vamos a hablar de la posibilidad de encuadre, de la composición, que es algo importantísimo en el momento de estructurar una escena. Ya vimos los valores del plano, vimos cómo un plano se construye, vimos cómo el plano es que tiene esta formación, ¿verdad? Vemos que el plano tiene un valor me refiero a un tamaño. Sin embargo, ese tamaño va a construir un plano. Recién Andrea decía de poder poner la cámara desde atrás, entonces eso va a terminar componiendo la imagen. Entonces, para que una imagen sea correcta debe dar una importancia relativa a cada uno de los elementos que superponen la profundidad dentro del plano. Esto es decir, lo que yo quiero contar, por ejemplo en este caso en el plano en el que estoy yo tengo las manos, por ejemplo acá que las estoy utilizando con un valor mucho mayor a lo que es la cara, ¿no? Supongamos que estos son dos personajes que están de espaldas mirándome a mí, entonces el valor que van a adquirir estos personajes va a ser referencial a lo que yo estoy sintiendo en esta situación. Y acá estoy componiendo, estoy eligiendo una situación compositiva. Esto quiere decir que lo que yo tengo que medir acá es un equilibrio. Esto es como una balanza. Necesito equilibrar que lo que hay de un lado tenga contrapeso del otro. Si no, el plano se me cae. Si yo tengo solamente en un plano, por ejemplo, una estructura fija hacia un costado, por ejemplo, mi cara mirando así fuera del cuadro, el plano se me desequilibra, ¿no? Porque yo estoy acá así, mirando hacia un costado y acá tengo un vacío, que no se me conforma como aire, sino que se me conforma como vacío.
Entonces, si yo pongo el personaje más en el otro extremo y lo hago mirar hacia este extremo, el valor, el peso de la mirada construye un equilibrio. Y este equilibrio le da peso, contrapone y contrapesa la mirada que yo estoy observando desde este lugar. Entonces ahora ya el equilibrio pasa a tener una mayor argumentación. Esto funciona según los tercios. Quiere decir que en la estructura o rejilla, seguramente cuando ustedes prenden la cámara ven que está dividida por líneas. Esas líneas determinan los tercios, que son los tercios verticales y los tercios horizontales. Entonces, los puntos en donde se juntan esas líneas generan puntos fuertes de mirada. Es decir, que en el centro voy a tener 2 en la línea inferior y 2 en la línea superior. Y que determinan el punto de vista, es decir, nos van a permitir simetría, asimetría y puntos fuertes. Si ustedes conocen los valores simétricos, seguramente sean seguidores de un cine como el de Wes Anderson, por ejemplo, que trabaja con excesiva naturalidad para con la simetría. Así como en otros casos, por ejemplo, otros directores trabajan en permanente uso de la asimetría. Esto quiere decir que haya una desproporción constante, porque el control total que tienen las películas de Wes Anderson se labra desde su trabajo argumental. Y en otros casos, por ejemplo, cuando yo tengo un cine más callejero, por ejemplo, que va más a la problemática urbana, va a estar más asociado en general a la asimetría. Esa asimetría va a estar propuesta desde ese lugar. Entonces, esos puntos fuertes son los valores centrales donde la imagen genera ese equilibrio, ¿no? Por un lado va a ser lo que yo pongo de un lado con lo que yo contrapeso del otro, y así como también esto, despreocúpense que es un trabajo que vamos a hacer constantemente. A partir de acá que lo vemos, lo vamos a empezar a usar. Y esto en lo práctico vamos a trabajar puntualmente sobre los tercios y la composición. Yo después les voy a dejar videos ejemplificando este tipo de uso de la simetría y la asimetría. No lo pongo ahora para no perder este tiempo en justamente eso. Y ahora vamos a ver esta unificación. ¿Ven? Acá tenemos la línea horizontal superior y la línea horizontal inferior, así como también la línea lateral derecha y la línea lateral izquierda, que son el tercio izquierdo, el tercio central y el tercio derecho, en el caso vertical, así como el tercio inferior, el tercio medio y el tercio superior en la parte horizontal. Sí, María, yo subí los videos, igual el archivo, perdón, le estoy contestando a María que escribió en el chat. El archivo que yo dejé tiene todos los links para los videos. Así que si lo quieren, siempre visualícenlo. El material yo siempre se los dejo con lo que vemos en clase, se lo dejo para que lo tengan, así como también dejo la posibilidad de que todo lo que hablamos se lo pueda compartir para que lo puedan visualizar. Bien, entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso, ven que acá tenemos otras líneas, que son las líneas diagonales. Estas líneas proponen otras construcciones, y estas construcciones nos permiten la simetría dinámica. Por ejemplo, yo recién decía el plano aberrante, que es un plano que en realidad me va a generar una composición desde un lugar con fuga. No, acá yo al fondo veo una puerta, veo una iluminación, entonces si lo hago así tengo que tratar de componer, así como también la simetría me va a permitir que, por ejemplo, yo pueda componer y equilibrar con colores. Por ejemplo, yo acá puedo tener una planta o un color sólido rojo y tengo un personaje todo vestido de blanco delante, tengo un alto contraste y ese alto contraste me permite una composición de equilibrio. Esto se lo estoy tirando de ejemplo para que lo vean, simplemente para que lo piensen, porque después lo que vamos a hacer es empezar a trabajarlo. Bien, la planta escenográfica es la construcción
de cómo esto se va a ver. Yo planteo la propuesta estética, ¿ven? Y digo, acá tengo un personaje A, un personaje M, en este caso, que están en una mesa charlando. Entonces, ¿qué tengo? Un plano primero, en donde yo muestro a los personajes en conjunto charlando. Después tengo el B, en el cual tengo referencia, o sea, acá tengo el plano del, pongámosle plano 19, perdón, escena 19, plano 1, escena 19, plano 2, en el que tengo la referencia de A con la cara de M. Después tengo escena 19, plano 3, donde tengo referencia de M y cara de A, y me voy de nuevo a escena 19, toma 2, B, por ejemplo, que es cuando vuelvo, en este caso, a mostrar la referencia de A sobre la, la cara de M. No entendí. ¿Qué sería eso? Lo último, como la toma. Es la referencia de A sobre la cara de M. Pero claramente es el mismo plano que anterior, el mismo plano que antes. Yo lo que quiero es mostrar en general, con este primero, me voy acá. Mira, Andrea, esto te muestra así, mira. Tengo un frente donde los tengo los dos de costado, o sea, los tengo los dos charlando. Me voy a la espalda de A con la cara de M, me voy luego a la espalda de M con la cara de A y vuelvo a la cara de a la espalda de A con la cara de M. ¿Qué estoy haciendo ahí? En realidad estoy haciendo en edición, voy a hacer este segundo plano. Yo no voy a grabar plano contra plano, plano contra plano. Lo que hago es grabar todas las escenas de A, todas las escenas de espalda de A con cara de M, todas las escenas de espalda de M con la cara de A, y después en edición las edito de esta manera. Yo lo que necesito es que aparezcan así. Esta planta escenográfica es construcción de lo que es propuesta estética. Tranquis que hoy no les voy a exigir trabajo en relación. No hay un ejercicio sobre la planta, sobre la propuesta estética. Ya la clase que viene vamos a empezar a hacer un trabajo y vamos a empezar a construir nuestra propuesta estética. Bien. Después también le voy a dejar una, como les dije, y empezamos la clase, una inteligencia artificial que nos ayude a construir una planta escenográfica. Porque esto antes se dibujaba a mano. Pero como podemos ganar tiempo y hacerlo de mejor calidad, también vamos a aprovecharnos de estos usos. ¿Y por qué les digo esto rápido? Por lo siguiente. Voy a mostrarles esto que acabamos de ver con una inteligencia artificial maravillosa. Esperen, ¿eh? Seguramente alguno la conozca. Yo de todas maneras se las voy a dejar para que la puedan ver. Y es esta. Acá lo que tenemos es una inteligencia que lo que nos permite es esperen un segundo. Bien, acá lo que nos permite la inteligencia es que podamos ver, por ejemplo, una situación y fingir una cámara. Por ejemplo, yo puedo hacerle un zoom al personaje, me puedo alejar, y además cuando yo hago un zoom puedo ir cambiando el foco, ¿ven? La situación focal. ¿Ven? La distancia que hablaba recién cuando les mostraba qué tipo de lente. ¿Ven cómo se construye esa distancia acá, física? Voy a cambiar el ISO, que me va a permitir tener una diferente, acá lo voy a poner bien grande, con una apertura, por ejemplo, muy abierta. Esto tendría que salir muy quemado. Y el shutter speed es esto que yo les decía recién, que es la velocidad, que va a ser la velocidad de obturación. Si yo pongo una velocidad muy corta o pongo una velocidad, si yo pongo una velocidad muy alta, la foto que saque tiene que salir completamente movida. Y acá me da la opción de usar trípode o no, ¿no? Si yo acá uso, por ejemplo, uso trípode, en general la imagen va a ser eh, bien firme, pero si yo lo saco el trípode en estas condiciones de velocidad alta, o sea que va a decir que el obturador va a estar abierto durante mucho tiempo, lo más seguro es que yo acá tengo una imagen movida. Así que yo les dejo esto para que ustedes jueguen
¿Y ven cómo acá me salió esta fotografía? ¿Qué les parece que sucedió ahí? Está quemada. Pues claro, que la hice bosta, porque les dejé un ISO muy grande, les dejé un ISO muy abierto, que era de 6000, acá ven, lo tengo en 6400, cuando estoy en el exterior, y yo acá con 100 podría haberlo resuelto. 100, 200, con esta iluminación hasta con 400 yo podría trabajarlo sin ningún problema. Y además puedo manejar la apertura. Miren, acá yo tengo la posibilidad de programado de solamente la apertura, o acá trabajarlo como manual. Cuando yo trabajo con manual puedo cambiar y puedo corregir todo esto. Entonces la apertura va a estar en 16, yo lo podría llevar a 11 también y lo dejo en trípode. Fíjense la foto que sale ahí. Acá esto salió rígido, no salió como yo quisiera, el fondo salió todavía sobreexpuesto, entonces ¿qué tendría que modificar para que yo pueda corregir eso? Por ejemplo, puedo bajar la velocidad, dejarlo en un 60, cerrar el diafragma, exacto, y puedo, por ejemplo, eh, cerrar el ISO. ¿Ven? Acá como ya sale la, eh, el molino, como sale acá, cómo empieza a verse ya, cómo empezamos a tener definición de cielo. Antes que estaba todo quemado, ahora tenemos la posibilidad de ver un cielo al menos nublado. Todavía no es la foto que yo quisiera, entonces voy a bajar aún más el ISO, puedo por ejemplo todavía cerrar aún más la apertura, perdón, manejar desde este lugar, y ahí por ejemplo voy a tomar esa fotografía. Acá ya tengo más definición del cielo, pero me quedó subexpuesto el personaje. Entonces ahora tendría que, por ejemplo, abrir un poco, modificar la velocidad a 60 y voy a empezar a tener ya un personaje mucho más controlado con un cielo con definición. Esto es para que podamos justificar y ejemplificar todo lo que vimos en relación de, de lo que es la cámara en tanto exposición, diafragma, obturación. Este es el uso. Ustedes en su celular tienen estas mismas funciones. Y esta es la función. Yo esto se los dejo para que puedan jugar en este caso. Pero fíjense, si yo tengo este plano, ¿qué plano estaría haciendo este? ¿Primer plano? El primer plano, en realidad esto va a ser un plano medio corto quizás, porque el primer plano se nos va a cortar antes. Se nos va a cortar a la altura del medio pecho, acá, digamos. Entonces, si yo lo alejo acá, acá tengo más un valor de plano americano casi. Aunque está sobre la rodilla, tengo ese valor. Miren acá como altera. Profe, Sí, pregunta, ¿qué sería el HDR? Porque a mí siempre me aparece ese activo, ¿no? Y no tengo idea. bien. Ese es un uso que le vamos a dar a la cámara. Vos lo decís en un celular, ¿no? Exacto, sí, sí. Claro. Bueno, pero vos fíjate que en el teléfono tenés estas mismas opciones. Eso lo haces cuando te da la opción de hacerlo cuando solamente lo pones manual, no cuando lo pones en automático. Creo que sí. En... a ver. Sí, ahí fíjate que vas a poder tener un control mucho mayor en relación de los contrastes, en relación de, de los contornos, cómo es la construcción de la fotografía según ese elemento de, no de espacialidad, no de plano, sino que lo que tiene que ver es tan solo la sensibilidad de la imagen que vas a terminar por crear.
Si ustedes quieren, yo les copio esto para que puedan jugar con esto. Además, hay otras cosas para hacer acá. Pero se los dejo para que puedan jugar con esta opción de este simulador, porque lo que les permite es tener ese control de... ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Ah, Sí, perdón, justo, se cortó un justo poquito. leí que se había cortado y pensé que había sido yo. ¿Se puede hacer planta también con eso? ¿Cómo? ¿Se puede hacer planta con eso o No, no era con para este no. Con este no. Yo después le voy a dar otro para que puedan hacer la planta que en realidad te permite dibujar esta estructura. Pero si vamos a plantear escenarios, primero vamos a ir a jugar, ¿no? Vamos a ir al potrero. Vamos a potrelizar la sensación de juego con la cámara. Y luego vamos a empezar a construir argumentos que nos permitan hacer una propuesta estética. Y a partir de ahí, la planta adquiere ese valor. Por eso es que después lo vamos a profundizar. Tan solo acá yo lo que referenciaba, lo que necesitaba era hacer un primer avance sobre esto, porque esto nos va a ser de mucha ayuda en lo que veremos ahora en laboratorios, que básicamente ya vamos a tener que empezar a hacer un trabajo. Sí, Brian, habías levantado la Sí, mano, ¿verdad? Sí. sí, justo estaba por preguntar eso, profe, para la clase presencial del 5 de mayo, de llevar las cámaras y ahí practicarlo. Sí, tal cual. Sepan que, como les dije un montón de veces, hay cosas que les voy a repetir todo el tiempo. El mejor equipo es el que tenemos. Si hay quien tiene cámara, una cámara, una DSLR semiprofesional, o tiene una cámara profesional, o tiene tan solo un equipo reducido, sepan que una buena idea se puede valer de un buen equipo, pero no al revés. Un buen equipo, digamos, no dice nada, no va a construir una mera buena idea, tan solo porque es un buen equipo. Entonces, por eso les dije también el hecho de empezar a conformar equipos entre ustedes, júntense, empiecen a ver cuáles son los gustos que van descubriendo de cada uno. No es una obligatoriedad por el momento, no hay necesidad de conformar grupos, pero sí es bueno empezar a entender que en lo audiovisual nadie hace nada solo. Es obligatorio el uso conjunto, porque no solamente que abre el abanico de oportunidades, sino que a su vez también es el que permite la construcción total del asunto. Entonces, ahora vamos a hacer un trabajo en laboratorio, así que ahora nos vamos a tomar un descanso, encontrarnos ahí en laboratorio. Así que por lo pronto me era muy importante que observemos esto para luego empezar a utilizarlo. Pero al momento de utilizarlo, como decía Brian, si ustedes tienen equipos y los quieren llevar para el momento de la clase presencial, sería excelente porque en ese momento vamos a poder utilizarlo. La idea es que esa clase la aprovechemos para el uso, digamos, experimental de todo esto que venimos viendo. Así que si les parece, nos tomamos, son -5. ¿Quieren que nos encontremos ahora a 10:15? Así nos tomamos un Sí. descanso, ponen la pava, descansan un poco y ahora nos reencontramos. Todavía sigue habiendo gente que no cursa esta materia, pero sí cursa laboratorio, así que nos tendremos que encontrar en el link de laboratorio. Dale, profe. Nos encontramos en ese link por Igual, sí. Nobleza Obliga, estuve leyendo lo que